Temas muy importantes. Adelante. Dios te bendiga. Buenos días, mis hermanos. Como dice papá, sé que es difícil levantarse temprano, con este frío, venir para acá, pero vale la pena. Vale la pena. Hoy vamos a hablar específicamente de siendo conscientes del mando de Dios. Pero primero me gustaría orar ante todo. Es un tema bastante interesante que se le daría continuidad al otro estudio que era el otro estudio que era sobre el temor a Dios y los distintos temores y cuáles de ellos eran terrenales y cuáles de ellos eran divinos. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias porque a través de tu Hijo tenemos vida, como dice la canción. Te pido que te muevas en este instante y traigas vida. Sí, Señor. Y sigas estableciendo los fundamentos de tu palabra, entre ellos, Señor, siendo conscientes de tu manto. Te pido que tomes control de mi vida, Espíritu Santo. Te pido ahora que corones este lugar con tu sangre, con tus ángeles, y le prohíbo el paso a todo ente de Satanás. En el nombre de Jesús te pido que seas tú haciéndonos sensible a tu palabra, a tu voz. Y pues, Señor, gracias por este día. Amén. Bueno, así lo he titulado el día de hoy, siendo conscientes del manto. ¿Alguna vez se te ha olvidado que tienes el manto de Dios sobre ti? No estoy hablando solamente de ese llamado, del manto. Estoy hablando de algo que va más allá, que Dios lo tuvo que manifestar de manera física para que podamos entender lo que ocurre en el mundo espiritual con nosotros. Después del mensaje de hoy no tendrás ninguna duda de que Dios está con nosotros siempre y de muchas maneras, porque su gracia es multiforme. Antes de comenzar a profundizar este tema, vamos a hablar una de las dos razones por las cuales tendemos nosotros los seres humanos a pasar por alto este manto. Quédate. Bueno, primero está la primera tendencia, que es la siguiente diapositiva, que es la tendencia a idolatrar. La tendencia a idolatrar. Vamos allá, vamos allá. Echa esta fíjense. Así. Vale, la tendencia a idolatrar. Aquí coloqué varios ejemplos, pero ¿por qué comienzo yo con esto? Porque el ser humano desde la antigüedad tiene una tendencia a venerar a algo o a exaltar algo que uno le traiga beneficio, que tenga sentido para él y que pues sea distinto a él, o lo que parezca bueno. Hay personas que idolatran una inclinación política, un equipo de fútbol, idolatran a una actriz, una supermodelo, una cantante. Por eso es que se llaman ídolos musicales. Y hasta ahora conciertos tan grandes se han vuelto en rituales paganos, porque ellos son llamados a ser ídolos. Dios no llamó a exaltar aquí a nadie, y es por eso, porque tenemos una tendencia muy clara a idolatrar. ¿Acaso esto nos puede ocurrir a nosotros también, siendo hijos de Dios? Evaluémoslo. Vamos con Lucas 9. Vamos a leer Lucas 9 del 32 al 35. Bueno, lo podemos leer completo, que sería Lucas 9 del 27 al 36. Y es cuando ocurre la aparición de Moisés y Elías junto a Jesús en el monte. ¿Quién comenzaría a leerlo? Yo te lo leo. Dijiste Lucas 9 del 27 al 36. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que venga el reino de Dios. Como 8 días después de estas palabras, tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro cambió y su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Y 2 varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Estos aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Pero que los que acompañaban y los que lo acompañaban estaban rendidos de sueño, pero permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que mientras estos se alejaban de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros estar aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Pero no sabía lo que decía. Exacto. Vean aquí que ellos estaban, bueno, lo voy a explicar. Aquí hay 3 versículos que llaman bastante la atención y que explican esta tendencia a idolatrar. Versículo 30, que dice que eran Moisés y Elías. Para ellos eran 2 profetas bastante venerados, incluso que cuando Jesús vino, ellos decían que era Moisés, que era Elías, que era otro profeta. Entonces cuando ellos vieron eso, lo más familiar para ellos decir fue esto, aunque ellos fueron sacudidos del sueño, porque dice, cargados del sueño, en el versículo 32, pero habiéndose sacudido del sueño, vieron su gloria. Entonces fue algo bastante repentino para ellos. Si estuvieran orando como Jesús hubiera querido, ellos hubieran visto esto y fueran tal vez iluminados, pero Dios no lo permitió por algo, y era para dejarnos evidencia a nosotros. Y maestro, bueno es quedarnos aquí y hacer 3 enramadas. En otras versiones dice tabernáculo y le voy a explicar el porqué. Uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Y apareció una nube que los cubría, que eso es lo que aparece más adelante. Y Dios le dijo, Jesús, a este adorad, a este oíd. Oíd en hebreo significa escuchar y responder con obediencia, ser obediente a él. Esta explicación, o sea, Pedro, Juan y Jacobo, o Santiago, que en otras versiones dice Santiago, vieron a Elías y Moisés junto a Jesús después de haber despertado abruptamente y fue un choque para su cerebro. Le voy a explicar algo que esto me llamó bastante la atención y es que nosotros incluso estando conscientes, hay un estudio que habla que si a alguien le preguntan de manera rápida y tiene nada más 1 o 2 segundos para responder, es exactamente lo que está pensando, porque aquella persona que se queda en silencio porque está meditando algo, porque está diferenciando entre 2 cosas que pueden ser o buena o mala. Entonces, cuando ellos se despertaron así tan abruptamente, de ellos salió lo que había en su corazón, y era que tenían esta tendencia a idolatrar. Y dice, estas personas, Moisés y Elías, para ellos, para su subconsciente, para su corazón, eran igual de poderosos que Jesús. Y eso es que ellos no habían visto toda la majestad de Jesús estando en la tierra. Pero se saltaron el mandamiento de adorarás a Dios con todo tu alma y con todo tu corazón y no adorarás a otros dioses porque soy Dios celoso. Y efectivamente eso se manifestó cuando la nube estuvo encima de ellos. Ahora vamos a estudiar un poco lo que significa hacer una enramada. Esto de aquí es una enramada, que es una fiesta judía de los tabernáculos que se celebra entre los primeros del 17 de octubre al 23 de octubre. Son exactamente 7 días de enramada, y ellos lo que hacen es recolectar varias ramas de distintas locaciones, ubicaciones, en las cuales 2 de ellas pueden ser preservadas y otras 2 se pudren. Entonces, ellos al ver que Moisés y Elías eran similares a ellos en su corazón y en su subconsciente dijeron, en ellos también nos podemos refugiar. Este es el concepto más instintivo de lo que dice la Biblia, que ellos vieron en ellos poder y refugio y guía, que es exactamente lo que significa el tabernáculo. Entonces, aquí dice que es un tipo de choza que se construía en la fiesta de los tabernáculos, que dura 7 días, y simboliza el 7, finalización, perfección espiritual. Y en otras palabras, Dios se molestó muchísimo porque ellos aún no entendían lo que simbolizaba para Dios
el tabernáculo. Y el tabernáculo simboliza la obra de Jesucristo de redención en su reino. Esta cuestión que se pasó por alto, Dios reaccionó cubriéndolos a ellos y ellos sintieron un gran temor. Esto es un solo ejemplo, tal vez, lo digo, coloco aquí. Esto es un solo ejemplo de Dios interviniendo antes de que nosotros procedamos a manifestar ese pecado, que es la idolatría, que es un pecado. Esto nada más ocurrió, con el pueblo de Israel fueron muchísimas veces, pero imagínate si nos ocurre a nosotros. Tal vez podríamos ser los siguientes Joseph Smith, que cayeron ante el ángel moroní, y de ahí vino esa corriente que es falsa, que es de los mormones. Entonces nosotros tenemos esa tendencia y hay que estar muy precavidos de eso. Tal vez no tiene que ser un ángel moroní, tal vez puede ser otra cosa. Entonces, idolatrar algo como símbolo de poder o cualquier tipo, otro tipo de estatus, es igual a añadir. Idolatrar es igual a ser pagano. ¿Por qué? Porque se añade algo que es pagano a algo que es santo, a la verdad. Y esto se denomina sincretismo religioso. A esto Dios no le gusta y nunca le ha gustado, si quieres ver todo el Antiguo Testamento. Juan 1:1 dice así: y el verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, lleno de gracia y verdad. Vamos a la siguiente tendencia, la siguiente diapositiva, que es la tendencia, ahora no es a idolatrar, es a sustituir. Siguiente. Aquí tenemos varios ejemplos. No sé si alguien sabe la historia de Gedeón y el efod, que lo pudiera explicar brevemente. Pues se lo leemos. Gedeón, Jueces 8 del 22 al 27. ¿Jueces capítulo? 8 del 22 al 27. Esto obviamente no es toda la historia porque pero bueno, es un tramito pues. El 22-27. Sí. Lo leo. Y las israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos han librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo es Señor, se señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Y le dijo a Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno de los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1700 ciclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin las collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Pues sí, Gedeón fue llamado por Dios. Claro. Y él pidió confirmación a Dios de que si él había sido llamado por Dios, porque a veces Dios nos llama y nosotros queremos saber si de verdad somos llamados por Dios. Entonces Gedeón lo que dice: bueno, quédate y sabré que eres el ángel de Jehová, porque antes se manifestaba como un ángel, pues es el primero de los ángeles. Y él, ¿qué hizo? Pues hizo su caldito, le dio tiempo de matar al cordero y al carnero, de hacer su sopita, y el ángel esperó. Y cuando él esperó, él se dio cuenta si es el ángel de Jehová, y pues él vertió ese caldo en símbolo de que él iba a vencer sobre sus enemigos. Y ahí pues se levantó un nuevo monte. Entonces, él pidió esa confirmación, alimentó al ángel de Jehová, pero aquí vemos una historia distinta, porque sí, él venció a sus enemigos, venció a Madián, venció a todos. Pero él como que se emocionó. Él tal vez hizo algo que no era malo para sus ojos, pero que iba a traer destrucción a Israel.
Y es que él creó un efod. Esto que ven allá es un efod, es como un tipo de chapa que se colocaba encima de los sacerdotes y es un hecho de oro y con 12 piedras que simbolizan las 12 tribus de Israel. ¿Qué significa el 12? Pues ya lo hemos hablado, significa perfección gubernamental. Entonces, ¿de qué está hecho el efod? Bueno, ya se lo digo un poquito más adelante. Pero ¿qué pasa? Este efod, él lo que hizo fue, lo utilizó como una sustitución de alianza sobre el poder. ¿Qué significa esto? Pues en Jueces 8, del 33 al 35, habla del resultado de que él había hecho eso. Habla de que hubo una prostitución de Israel y que por causa de eso, estas personas comenzaron a adorar a Baal Berit. ¿Qué significa Baal? Señor. Y Berit, de pacto, el Dios del pacto. Entonces Gedeón lo que hizo en estos versículos fue colocar este tipo de amuleto, ¿ok?, en el medio de la ciudad para que todo el mundo lo viera. Esto está fuera de contexto, porque en la antigüedad lo que hacían era colocarlo encima del sacerdote, aquella persona que era de verdad guiada por Dios y para servicio del templo, y esto trajo confusión. Es como yo, por ejemplo, yo voy a agarrar un mango que para mí es bueno, rico y sabroso y lo pongo en el medio de la ciudad y después la gente termina adorando el mango. Así de fácil. Entonces, Israel se prostituyó por causa de esto, pero esto no fue algo inmediato, fue al transcurrir de los años, fue como una semilla que poco a poco fue creciendo y se convirtió en el pecado que es en la sustitución del pacto de Dios. Ahora, me gustaría hablar un poquito más sobre este efod, porque tiene que ver con lo que voy a hablar más adelante y está relacionado al manto de Dios. El efod, como ya decía, lo usaban los sacerdotes y las personas que estaban al servicio real, elegidas por Dios. Gedeón fue llamado a vencer a los enemigos, no estar dentro del templo en el servicio de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿cómo era el efod como tal? Ellos abajo utilizaban una prenda de lino color azul y encima es que se ponían eso. Entonces, ¿ustedes han visto esos triangulitos de los 90, de los 2000, bueno, yo soy de ese tiempo, que tú agitabas el triangulito y te decía, voy a ganar la lotería y te salía sí y no? ¿Se acuerdan de ese triangulito que uno hacía así y salía el sí y no? Bueno, yo utilicé eso y fue bueno, para que yo esté muy divertido, pero se me vino solamente porque entre las piedras que estaban, habían dos en el pecho del servidor y eran el Urim y el Tumim. El Urim y el Tumim eran oráculos del Señor que solamente servían cuando estaba encima del sacerdote, y esto se abolió después de la destrucción del primer templo. O sea, esto solamente era usado para esa fecha, ya no se usa. Ahora, que tú me vengas un día con un efod, no tiene nada que ver porque ya eso era para la antigüedad. Entonces, Urim y Tumim funcionaban como el sí y no de Dios. Por eso, porque las personas quieren saber su futuro y quieren saber si algo va a pasar bueno para ellos. Yo creo personalmente que el pueblo de Israel se prostituyó por eso, porque ellos lo vieron así como un oráculo, como un adivinador. Dime si voy a ganar el botín de 3.000 kilos, sí o no, en el medio del pueblo de Israel. Hay unas cosas muy interesantes, que es que la túnica que se utilizaba era completa. Ahorita nosotros tenemos pantalón y camisa, está separado, pero para Dios, y como muchas personas lo han visto, en el cielo la gente utiliza un elemento que simboliza la continuidad y la unidad, que en este caso es la túnica, que estaba hecho de lino. Y azul, ¿por qué? Muy importante saber esto. Hasta ahora se entiende como un color de la realeza el morado, pero para Dios no es así. Para Dios es el azul rey. El azul rey es muy importante. Entonces, antes los sacerdotes utilizaban eso, cuando venía ya sabía que era un sacerdote. Y también había una cuestión que se llamaba el efod bar, que nada más era el efod de lino, no tenía esa chapa encima. Vamos a ver. Lamentablemente ese efod fue usado incorrectamente fuera del servicio en el templo. Y por eso es que habla que eso fue como tropezadero para él y su casa. Porque bueno, la historia, ustedes después la leen, no termina tan bonita. ¿Qué pasó? Algo así similar pasó con Micaías, que también lo habíamos hablado, que Micaías
En Juez 17:5 también se hizo un efod propio para su santuario privado y lo mezcló con prácticas paganas. No sé si se acuerdan de la historia de Micaías, que él como quería escuchar, tener la guía de Jehová y la protección, él con el dinero robado que él mismo le robó a su mamá, la mamá le dijo, bueno, utilizamos para los dioses paganos, y en su casa creó como un mini santuario y contrató también a un sacerdote, le puso un efod y ala. O sea, hay veces que lo familiar y lo común no significan sagrado y divino para Dios. Entonces hay que estar muy pendientes de eso. Entonces ellos sirvieron a Balberí, que era un dios de Siquén, que ahora es el ojo Illuminati, o sea, el ojo que todo lo ve, que era muy similar a esto que estábamos hablando del Urim y Tumim, porque ellos querían pacto, querían seguridad de futuro. Para Dios, el sustituir es igual que prostituirse en el mundo espiritual. En Balberí y esos rituales, ellos antes no nada más se prostituían de manera física, porque habían ritos de esos incluidos, pero para Dios era prostitución. Entonces, si la idolatría es infidelidad a Dios, la sustitución es prostitución a Dios. Esto claramente podríamos ser nosotros. No con este Dios claramente, porque nosotros no somos bobos, pero tal vez con el Dios Mamón, que es el del dinero, ¿no? La glotonería y otros familiares. Esto en el cerebro, que yo lo coloqué aquí, no sé si parece, esto en el cerebro es algo que tenemos que vencer nosotros como cristianos, y está colocado en la corteza prefrontal, que es la que hace las decisiones del bien y el mal, que se llama el sistema de estriado ventral o ABT, y este es aquel que busca el beneficio de todo. Entonces, si yo busco a Balberit para darme seguridad de mi futuro, me beneficia, ¡pum!, me da dopamina, es bueno. Entonces, cada vez que nosotros estamos buscando beneficio fuera de Dios, esto de aquí funciona. Bueno, yo voy a tal café a las 7 de la tarde porque me dan un pincho. Entonces, voy a comprarme un cafecito, entonces voy para allá porque me dan un pincho. ¡Pum!, dopamina. Pero tú sabes en tu corazón que eso es una añadidura y que no siempre va a ser seguro. Entonces, cuando algo es beneficioso, nos genera esa dopamina. Vamos a lo siguiente. ¿Qué tal hasta ahora? Vamos ahora a leer un poquito. Pero estos de aquí, estas tendencias no son protecciones reales, porque estamos hablando del manto de Dios. Siguiente. El manto sí lo es. Me gustaría que le subieras el volumen un poco, porque se va a reproducir un video o un vídeo. Y me voy a explicar un poco. Las personas que no pueden dar mucho sin una manta, incluso en el calor del verano, muestran un comportamiento llamado autocalmante somático. Esto no se trata de temperatura, se trata de presión y contención. El cuerpo no está pidiendo calor, está pidiendo seguridad. Cuando alguien se acurruca debajo de las sábanas, saca una pierna para enfriarse o mete los brazos debajo de la almohada como una armadura, el sistema nervioso está atacando silenciosamente la sensación de ser sostenido. Una manta se convierte en más que una tela, se convierte en un límite, un escudo, un peso suave que dice que estás protegido. La psicología muestra que incluso un peso suave puede calmar el sistema nervioso, bajando los hormonas del estrés e imitando la comodidad de un abrazo. Las raíces de este comportamiento a menudo se remontan en entornos infantiles, carentes de límite de afecto o seguridad. Un niño que no siempre se siente protegido puede haber aprendido a crear esta sensación de seguridad por su cuenta. Con el tiempo, la manta asume el papel del abrazo que nunca se le dio, la comodidad que no se le enseñó, el valor a la seguridad de un mundo que a menudo se siente abrumador. Como adultos, esto se muestra de dos maneras claras. 1. Mantas como armadura. Estar completamente descubierta no solo se siente incómodo, se siente vulnerable. La tela actúa como una barrera entre ellos y el mundo. 2. Mantas como regulación. El peso ayuda a calmar los pensamientos acelerados, respiración constante y le da una señal al cerebro de que es seguro descansar. Estos retornos infantiles extraños, la forma del sistema nervioso de conectarse a tierra. Para algunos, el sueño no se trata de apagarse, se trata de finalmente encontrar la seguridad que siempre estaban buscando. Bueno, en general, antes de meternos en lo que sería
el manto espiritual tenemos que entender eso, que es el manto físico. El ser humano, en lo más profundo de su corazón y sin decirlo, lo que está buscando es protección. Porque venimos de familias disfuncionales, padres o madres que no estuvieron presentes. Y lo más profundo que un ser humano necesita es sentirse seguro. Por eso es que el Señor me traía sobre el manto. No son protecciones reales lo anterior, pero esto es lo que significa de una manera cotidiana. El siguiente. Ahora vamos a hablar sobre, ya conocemos el manto, la manta, claro que sí, nos ponemos debajo de ello todo el tiempo, pero existió el primer manto físico, y esto lo habla en la Biblia. El primer manto físico lo hizo Dios para Adán y Eva, y este manto no era hecho de poliéster, era hecho de otra cosa. Aquí hablamos que es un símbolo de promesa y de redención futura. Ellos tal vez no lo entendían, pero nosotros ahora lo entendemos de esa manera porque lo vimos. Génesis dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí estamos hablando de dos términos específicos, que es lavash y or. Lavash significa armar, cubrir, envolver, que es exactamente lo que él decía. Por eso es que antes no había pantalón y tal, pero había una continuidad en ello. Y él lo estaba cubriendo, ¿verdad?, con una piel o una or, que significa cuero. ¿Pero el cuero de quién? Del cordero. El cuero del cordero. Vamos a estudiar un poco sobre esto porque son unos datos que Dios estuvo macerando en mí. Me dijo, tómate un mes para sacar esto porque te va a revelar cosas. Y hubo un sueño, antes de hablar de esto, que él me decía, que yo estaba hablando con alguien y él me decía, pero ¿por qué yo los cubrí si ellos ya tenían hecho unas cosas que ellos habían hecho? Imagino que habrán hecho de palmas, de tal, pero eso al final se le iba a romper, ¿no? Bueno, vamos a ver cuáles son los datos y el uso de la piel de cordero. Actualmente nosotros no utilizamos eso. La gente, los animalistas te ven con una piel y te dice, ay, te tiran pintura. Bueno, en Estados Unidos. Pero en la antigüedad se usaba frecuentemente en el cuidado médico. Se usaba frecuentemente por su suavidad, su calidez y transpirabilidad. Uno, ¿por qué? Porque prevenían úlceras. Para aquellos pacientes que estaban postrados, por causa de su suavidad, hacía que la presión no permaneciera sobre la piel y esa persona que estaba postrada no producía úlceras. ¿Okay? Lo siguiente, por el confort y el apego. Proporciona una sensación de seguridad, de calidez, fomentando el apego, reduce el llanto y la tensión muscular. Y esto fue lo que Dios me mostró en el sueño. Y era porque aunque Adán y Eva habían pecado, Dios era padre. Primerizo. El uso de la piel de cordero en bebés prematuros ayudaba a la termorregulación, reducía el estrés y era beneficioso para el sistema muscular y motriz. En otras palabras, Dios los cubrió como sus hijos y nos adelantó lo que sería ese símbolo de promesa futura de redención. Sí, todas estas cosas son hermosas, como a través de la IA se creó esta imagen, pero imagino que era muchísimo más hermoso que esto. Y esa obra de redención la vamos a ver en el siguiente manto. Existe el manto de redención. Además de que Dios físicamente nos dio esa promesa, ya la cumplió, Él también habló sobre ese manto de redención. ¿Dónde? Pues en Levítico 16:30. Porque en este día se hará expiación, kafar, que es el término, por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Eso es simbólicamente hablando como un manto de luz que el Señor hacía, porque la luz refleja todo, o sea, Él nos limpió y nos cubrió. ¿Y esto qué significa kafar? Anular, cubrir, reconciliarse, hacer expiación. Y también Él muestra su misericordia, porque también el manto significa cubrir. Y Él cubrió todos nuestros pecados, porque incluso sin sacrificios animales se usaba para describir el perdón divino. En Salmo 78:33 dice, pero Él misericordioso perdonaba, kafar, la maldad y no los destruía. Qué hermoso. Vamos al siguiente. Vamos al siguiente manto, porque son varios mantos. El siguiente manto es el manto de autoridad.
Bueno, en Israel tienen muchísimas tradiciones con respecto al manto. Y pues yo no sabía esas cosas, porque tuve que investigar. En Primera de Reyes, 19, ¿quién lo lee? ¿Quién le gustaría leerlo? Y partiendo de allí, halló a Eliseo, Ben Safat, que araba con 12 yuntas delante de él, y él tenta la 12ª. Pasando Elías hacia él, echó su manto sobre él. Ya habíamos hablado que el 12 que simboliza la perfección gubernamental de Dios. Vean que él tenía 12 yuntas y la 12ª estaba junto a Elías, simbolizando otra vez que Dios de verdad estaba mandando a Elías a Eliseo. Entonces, esa tradición de pasar el manto sobre él simbolizaba que Elías estaba transfiriendo esa autoridad para que él siguiera con ese llamado. Eso simbolizaba eso. Elías echó su manto sobre Eliseo como una señal profética de que Dios llamaba a Eliseo y transfería su autoridad para continuar su obra. Por eso que cuando ustedes vean y el manto lo cubrió, que no sé qué cosa, era porque significaba esto, había una transferencia más rápido que la de Bison. Y también decían que después decía que el mismo espíritu de Elías estaba en Eliseo. O sea, era lo mismo. El segundo ejemplo está en 2 de Reyes 2:13, ¿quién lo lee, por favor? Y recogió el manto de Elías, que se le había caído, y se volvió y se detuvo a la orilla del Jordán. 14. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde estás, Yahvé, el Dios de Elías? Y cuando golpeó las aguas, también fueron divididas a uno y a otro lado, y Eliseo cruzó. Y cuando lo vieron los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías ha venido sobre Eliseo. Exactamente. Entonces, esto es más claro posible. Transferencia de autoridad. Fácil. Ahora me gustaría estudiar un poco sobre las propiedades del lino. ¿Y por qué? Pues Dios utilizó esto. Por algo habrá sido, ¿no? Es un material bioenergético, o sea, que produce por sí solo frecuencias de más de 5000 Hz, que es una de las frecuencias más altas, ¿no? Es uno de los textiles con mayor frecuencia de vibración. ¿Qué significa? Proporciona vitalidad, bienestar, tiene propiedades absorbentes, antibacterianas, fungicidas, termorregulador, promueve la capacidad curativa, funciona como una antena en el cuerpo. En la Biblia, ¿qué simboliza? Símbolo de santidad, de pureza, de realeza y de justicia. Por eso es que hablan de las acciones justas. Ahora me gustaría darles este dato extra, porque este dato extra que me llevó a confirmar esto, porque además de que está en la Biblia, pues el Señor estaba tratando conmigo con este tema. Yo, después de haber orado por una chica, que no sé si alguien estuvo aquí el domingo pasado, que vino un tipo diciendo que era el diablo y que me venía a buscar, yo sabía que había sido por una oración que yo le había hecho a una chica, que la chica tiene como, la familia hizo brujería y tal, ¿no? Y yo sabía que había sido por eso. Y después que yo me fui de la iglesia, yo recibí un mensaje de ella diciendo de que ella también había tenido un sueño, su hermana había tenido un sueño, y su hermano necesitaba que oraran por él. El hermano era por aquella persona que él necesitaba ser liberada. Y después de eso, pues, él fue liberado, él jamás había sentido la presencia de Dios, él se reconcilió con Dios. Y claro, tú después de las victorias que vienen, represalia, viene venganza. Y yo, Dios mío, ¿qué será que me va a pasar hoy en la noche? Yo digo, bueno, Señor, yo cubro con tu sangre este lugar y tal. Y yo quedé un poco, no insegura, sino intranquila. Yo quería confirmación de que Dios estaba ahí, ¿sabes? Y he tenido una visión con un ángel que tenía un cinto azul rey. Y cuando yo estoy haciendo esta prédica, me confirmó eso. Y el Señor me había dicho, te he colocado un ángel de fuerza especial, de las fuerzas especiales de Dios. Y yo me quedé así. Dios, tú estás en todo, qué bonito ese color le queda. Me encanta. Tengo un tipazo en el cuarto vestido de azul, listo para protegerme. Y yo me quedé dormida tranquila. Amén.
Claro, en Apocalipsis, en el anterior, mi hermano, habla el simbolismo que hay en Apocalipsis 19:14, Apocalipsis 19:8, donde habla que la novia de Cristo será vestida de lino fino, por algo será. Y también habla de las acciones justas. Las acciones justas, que seremos vestidos con ese lino fino. Vamos al siguiente manto, pues. Vamos al manto del llamado. Esto le incumbe a todo el mundo, porque todos fuimos llamados. El manto del llamado, habla en hebreo, se llama Aderet, que significa manto, capa profética y gloriosa. Un dato, aparece 12 veces en el Antiguo Testamento, ni más ni menos. Perfecto. Entonces, cuando nació David, se le utiliza este nombre, Aderet, porque David era un hombre velludo. Entonces Aderet también significaba una persona que era frondosa. Un campo podría ser Aderet porque era frondoso. Una persona podría tener una característica Aderet porque era velludo. Y también una persona podría tener un manto Aderet, que era exactamente por Dios, guiado por Dios. Primera de Samuel 2:19, me gustaría leer. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Esta es una de las pocas veces que habla en la Biblia de que conforme tú vas madurando, porque eso de crecer de niño a adulto habla de maduración física, pero lo transferimos al área espiritual porque es la que podemos aplicar. Habla y su madre le ajustaba ese manto. Es decir, en otras palabras, Dios, conforme vamos madurando como personas, como sus hijos, Él también va ajustando ese llamado. Aquí habla de un desarrollo ministerial, porque se le ajustaba la túnica. El segundo ejemplo, que lo podría leer, primera de Samuel 17:39. Samuel 17:39. Y Saúl hizo vestir a David con sus propias vestiduras y le puso un yelmo de bronce en su cabeza. Yo lo armo de una coraza, 39, y sobre la armadura le ciñó su propia espada. David intentó andar, porque nunca había hecho la prueba. Luego dijo David a Saúl: con esto no puedo andar, porque no estoy entrenado. Aquí te podríamos decir que el llamado de Saúl no era como el llamado de David, y no le quedaba, porque vamos a ver, David era más pequeño y Saúl era un gigantón y le pesaba. ¿Qué vestidura estamos hablando aquí? No estamos hablando de una túnica, estamos hablando de una vestidura de guerra, porque él se iba a enfrentar a Goliat. Y claro, a cualquiera le pesan, y eso antes pesaban como 25 o 15 kilos, y el pobre David, que era más pequeño, pobre, no podía caminar. Pero ¿cómo entendemos esto? Pues que Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros y no se compara, es único. Por eso es que yo no puedo decir yo quiero ser Katen Kids, yo no puedo ser Benny Hinn, porque cada quien, conforme el crecimiento espiritual que vaya teniendo, Dios va ajustando ese llamado. Entonces, el llamado que Dios tiene para nosotros, el manto, es único. Es único. Y otras definiciones es vestidura de gala, una capa. Vamos con el siguiente manto. ¿Qué tal van a El siguiente es el manto como protección. Y vean que lo coloqué de azul porque les voy a explicar otra experiencia que tuve. El manto como protección. Entonces, ¿cómo Dios nos protege con ese manto? De dos maneras. Protección activa, sacar, y preservación, casar. ¿Por qué estos dos términos? Porque así es el hebreo, y así como Dios quiere que se haga, se diga. Sacar, protección activa, ¿de qué? Contra el juicio, del pecado, cosas que no podemos evitar, que solamente Él, con su sangre, con el sacrificio de Jesucristo, permitió. ¿Y preservación de qué? Del mal, del maligno, contra el maligno y hasta de nosotros mismos. O sea, espectacular. Entonces, el salmo que refleja protección por excelencia es el Salmo 91. Todo el mundo, católico, todo el mundo. Abre tu Salmo 91, abre tu casa, estamos protegidos. Salmo 91. El Salmo 91:4, y ahora lo vamos a entender por qué, dice: con sus alas te cubrirás, sacar, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad.
Qué hermoso. Esto es por excelencia la protección de Dios en breves palabras. Algo que muchos lo toman como un amuleto. Ay, vamos a leer el Salmo 91, vamos. Pero no saben quién está detrás, no han entendido nada de Dios. Es hermoso como Él nos protege con sus alas. Salmo 32, sí lo leo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto, casar su pecado contra el juicio. Me recuerda que también en portugués es casaco. ¿Ves? Entonces, esta hermosa experiencia que muchos vivieron, porque al fin y al cabo Dios nos protege y Él es real, Él es fiel, Él cumple, ¿no? Yo tuve una experiencia, bueno, Salmo 27:5, luego que la experiencia, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, que era lo que Jacobo, Pedro y no me acuerdo el otro, Juan habían sentido. El tabernáculo es protección del mal, ¿ves? En el día del mal me ocultará en los reservados de su morada, entonces nos protege contra el maligno. Hubo una experiencia que un chico me llamó y él estaba muy atacado de mente, atacado, y tuve un sentir de orar por él y el Señor, o sea, tuve una visión clara de este manto. Porque además de que aderet significa manto, capa gloriosa, todo lo demás, también significa frondoso. ¿Y qué tela es frondosa? Que nosotros conocemos sino el terciopelo. Tuve una visión muy clara de que cómo Dios lo cubría con ese manto que era grueso, azul. O sea, en el mundo espiritual es así de real. O sea, fue antes de que yo supiera esto, hace meses. O sea, imagínate mi sorpresa. Así que sí, Dios nos cubre y se podría decir que es un manto de invisibilidad. Porque sí, en las películas de ciencia ficción antes tenían la manta de Robin, decía invisible, ¡fua! La túnica. Y eso también lo he experimentado en experiencias que he tenido con Dios, donde yo he entrado a casas y un ángel me pone un manto y soy invisible. Así que Dios es el creativo, Dios es el original y Él es el que te cubre y te hace invisible del maligno. Vamos al siguiente manto. El manto de la presencia de Dios. Aquí vamos a entender un poco de por qué existe este fleco en la tradición judía, ese fleco que también era azulito. El manto de la presencia de Dios. Vamos a utilizar aquí tres términos: or, que ya lo conocemos, que es cuero; salma, que es el que vamos a estudiar; con craspedón, que es griego. Entonces, en Mateo 9:21 dice: la mujer con flujo de sangre pensó, si tan solo tocar el borde, craspedón, de su manto, que son los flecos, seré salva. Entonces, ¿qué significa esto? Porque por algo están ahí. Dios no hace nada, no da puntadas sin tener hilo. Y esto significa que el borde del manto simbolizaba la autoridad, la presencia de Dios en esa persona. Antiguamente era invisible el llamado, la autoridad ministerial, pero Jesús no vestía nada de esto porque Él era sencillo. Él vestía tal vez lino, ¿no? Pero no utilizaba el efod, la túnica azul. No, Él era un hombre sencillo, lino blanco, normal, pero como era tradición en aquel tiempo, extender la mano a personas que tenían la presencia de Dios, esta mujer dijo, bueno, si yo tomo el flequillo, el craspedón del manto, seré salva. Y efectivamente, él sintió que virtud salió de él, poder salió de él, y ahí fue que ella fue sana. Entonces, el manto era el vehículo visible de la presencia invisible de Dios. Este fleco se llama titsi del manto y representa la autoridad de Dios en esa persona. En Mateo, en Salmos, dice de la siguiente manera: el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. O sea, ¿qué Dios nos gastamos nosotros? Que Él se cubre de luz. O sea,
Él está vestido de luz, Él se viste de gloria, de majestad. ¿Quién en su sano juicio puede decir que se viste de luz? Dios es maravilloso. Nuestro Dios es el único que se viste de esta manera. Y gracias a Jesús fuimos revestidos de Él y por ende somos de Él. Porque Él no solo nos redime, nos protege, nos da llamado, sino que Él, siendo Jesús, Él se hizo como la luz. Y a través de Cristo somos cubiertos, revestidos de Él. O sea que cuando estamos caminando por ahí y se manifiestan los demonios, es porque la capa es visible. Y Dios tuvo que dejar esta información física para que nosotros podamos entenderla en el mundo espiritual y ser conscientes de ello. Por eso es que cuando alguien se endemonia, sabe hasta tu nombre. Por eso es que cuando estás caminando, como le pasa a mi primo José Ángel, la gente se le endemonia y le cambia la cara. Ya tú le ves los demonios claritos. A mí me pasó una vez trabajando en las cargas y yo estaba cocinando una hamburguesa y de repente una tipa se endemonió enfrente de mí y hacía unas caras y se le puso la cara pálida y los ojos se pusieron un negro muerte, así, sin brillito ni nada, así, ¡pum! Yo digo, ay, te reprendo en el nombre de Jesús. ¿Le tuve que hacer la hamburguesa? Sí, pero bueno. Ay, Dios. Ay, Jesús, te misericordia. ¿Qué más? ¿Qué más? Dios, lo que tiene que pasar uno. Yo tuve que hacer la hamburguesa. Ay, Dios. Bueno, vamos al siguiente. Entonces, su manto nos redime, nos da autoridad, nos da exactamente la presencia de Dios, nos protege y nos da propósito. Entonces, qué hermoso que ahora seamos conscientes de que el manto es real. Y no es por nada que te ataquen por ahí. No es porque no vales ni medio. Sí vales, y bastante. Estás cubierto de luz, estás cubierto con el manto de Cristo, estás llamado, O sea, yo no quiero que, pero nos va a pasar que caminando por ahí, más de uno vamos a tener que reprender en la calle. Y es porque Dios ha colocado el manto. ¿Que Dios quiere, que Satanás quiere romper tu manto? Sí. ¿Que lo va a lograr? No. Amén. Ahora, las tinieblas lo saben cuando te ven, pero tú lo sabes ahora. Yo creo que sí. Gracias, Padre Santo, por este momento. Te doy gracias, Señor, por esta prédica. Yo te pido, Señor, que ahora sí tú nos cubras, que tú nos lleves de gloria en gloria, de poder en poder, Padre Santo. Yo te pido, Padre Santo, que ahora que caiga tu manto Shekinah, tu manto de gloria en este lugar, Padre Celestial. Y yo te pido, Señor, ministración, momento de administración. Levanten sus manos ahí donde están. Señor, oh Rabe Kereben Chiquien Kerebe Kerebe. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, que Dios de la gloria los revista ahora. Gracias, Señor. Papá, gracias por esos ángeles que están puliendo el manto del llamado, porque ya son redimidos, ya son perdonados, ya son protegidos. Ya mi presencia está con ustedes, pero ahora les toca caminar en el llamado. Señor, yo te pido que seas tú limpiando, que seas tú ajustando esa capa, Padre Celestial. Y yo te pido ahora, Padre Celestial, Señor, bendito eres, Padre Santo. Oh Señor, una mujer que anhela mi presencia, pero que tiene dudas de su llamado. Yo te pido, Padre Celestial, boca con espada de doble filo he colocado sobre ti, me dice el Señor. Qué hermoso, Señor. Cuando tú hablas, las tinieblas huyen. Cuando tú hablas, oh Padre Santo, cuando tú hablas, las tinieblas huyes. Alcanzarás muchos para mi nombre y para mi gloria. Gracias, Señor. Restaura el fuego, oh Señor, restaura el fuego, aviva.
viva, 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 Padre Celestial, en Jerebe, Shi, en Jerebe. Toda obra de Satanás que esté detrás de ti sea destruido, sea destruido, sea destruido, sea destruido. Gracias, Señor, protección. Este año te protegeré más que nunca y lo verás, lo verás, lo verás, lo verás. Yo soy tu esposo, me dice el Señor. Yo soy tu esposo, me dice el Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, papá. Oh, prima, el Señor te va a guiar. Niña espiritual eres, pero veo que vas a tener un crecimiento rápido, así, rápido. Te veo estirándote y el Señor te va a seguir confirmando que Él está contigo. Veo un manto muy lindo sobre ti, delicado, pero muy poderoso, me dice el Señor. Gracias, Padre Santo. Señor, confirma el llamado a tu siervo en el nombre poderoso de Jesús. Y seas tú guiándola, guíala, Señor. Trae protección a su alma, Señor. Protección a todo su ser, que caiga la paz del Señor en su mente y en su corazón, Padre Celestial. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. Oh, santo, santo eres, Señor. Bendito eres, Señor. Tu vida no se ha acabado, tu vida no se ha acabado. Madre de multitudes, madre de multitudes, levántate y resplandece en mi nombre, sí, en Querebe. Levántate y resplandece, mujer, te echo fuerte para este tiempo. Frente fuerte tienes, frente fuerte que yo te he dado en tus traumas lo has transformado en fortalezas y enseñarás a muchos de esas fortalezas. Gracias, Padre Santo, gracias, Señor, gracias, Padre Santo. Gloria a ti, Señor. Y me encanta cuando oras en la noche, que lindo te ves ahí. Me encanta cómo oras de todo corazón, sin ninguna pretensión. Tu humildad ha llegado a mi corazón. Señor Padre, que iba a venir. Gracias, Padre Santo, gracias, Señor. Oh, Señor, veo cómo te abraza, te abraza, te abraza. Y este abrazo te llega a tu alma, a tu corazón. Gracias, Señor, gracias, oh, Señor, tendrás visiones de mí, me dice el Señor. Tendrás visiones de mí. Gracias, Padre Santo, gracias, Señor. Adoramos tu presencia, Señor. Adoramos tu presencia, Señor. Señor, me digan, abran su boca que tengo ángeles escribiendo. Abran su boca que tengo ángeles listos escribiendo. ¿Cuál es su mayor deseo? ¿Soy yo o es el llamado? Oh, Señor, abran su boca. Oh, Padre Santo, tu presencia está en este lugar. Tu presencia está en este lugar. Tu presencia está en este lugar. Oh, Señor, gracias, 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 gracias. Queremos conocerte, queremos servirte. Pule, 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 pule. Señor, haznos saber el llamado. Haznos guiar, guíanos, Padre Santo, Señor. Y le prohibimos la obra de Satanás en nuestras vidas, porque el llamado es único y no se quita, no se quita. Yo te pido, Padre Santo, que manifiestes el llamado, Padre Celestial. Manifiesta el llamado y que tu poder y tu amor, Señor, nos acompañe y guíanos, Señor. Bendito eres, Señor, bendito eres, Señor. Oh, Señor, gracias, 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 gracias. Oh, santo, santo, santo. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Gloria al Señor. Te adoramos.
corazón, yo te pido, Señor, que seamos sensibles a tu voz, que seamos avivados, Señor, protegido en nuestro corazón del mal. Presérvanos, como dice tu palabra. Presérvanos, Señor, en este tiempo de oscuridad. Te pido, Señor, que esa lámpara alumbre, Padre Santo, y sea puesta arriba en el instante para que todas la vean y todos lo vean, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Este tiempo, me dice el Señor, sacaría muchas vasijas encendidas a la luz. A la luz, a la luz, a la luz. Oh Señor, gracias Padre Santo. Brilla, Señor, brilla, brilla en nosotros, brilla, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, envía tus ángeles a protegernos, a llevarnos y a seguir, síguenos guiando, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a ti, Señor. Santo, santo.